Bueno, en la parte de embriología, si recordamos un poquito lo que hemos estado conversando, nos hemos enfocado bastante en la primera fase, ¿no? En la parte preembrionaria. ¿Sí? ¿Recuerdan? Vimos y llegamos a conversar las diferencias entre las fases. Les comenté que desde un punto de vista de rentabilidad también para evaluaciones, muchas veces las evaluaciones se centran en lo que hemos estado conversando y un poquito de lo que vamos a ver también hoy. El resto es evaluado, claro que sí, pero ya no tanto en porcentaje. Generalmente todo lo que es la parte de ciclo femenino y las consideraciones propias de la etapa preembrionaria son las que llegan a ser más preguntadas de alguna forma. ¿Por qué el otro no necesariamente en la fetal? Porque eso se asocia mucho con la parte de obstetricia, que es otro curso que ustedes van a llevar en la parte clínica, ¿no? Entonces ahí es donde se hace ese puente y se complementa. ¿Qué cosas ya habíamos conversado entonces de manera general como un recordar, y ya que hace 2 semanas que no hemos visto esto? Que hasta la tercera semana, ¿verdad? Nosotros íbamos a poder considerar la transición entre la parte preembrionaria y embrionaria. Es una transición, porque la semana o el proceso de la embriogénesis per se es ¿hasta qué semana, se acuerdan? ¿Hasta qué semana? Hasta la octava, ¿no? Hasta la octava. Luego de ahí empezaba la etapa fetal, ¿no? De la novena semana hacia adelante. Entonces tenemos, por una parte, lo que sería todo lo que favorece, si quisiéramos mencionarle una sola palabra, que es organogénesis, ¿verdad? Porque se forman los órganos. En cambio, en la etapa fetal es maduración. Cuando preguntan en exámenes que van a dar, o si recuerdan las preguntas que han dado, normalmente siempre les gusta preguntar en qué semana se forman, ¿no? ¿En qué semana se forman? Entonces, no hay pierde muchas veces, les dije una semana. ¿Qué semana se acuerdan? Cuarta. No es que todos se formen ahí, pero generalmente no hay pierde con eso. Pero no podrías fallar en decir que se forman en la décima, decimoprimera, pues no, porque ahí no se forman, ahí solamente se da de la maduración, de lo que previamente se formó, ¿ya? En la tercera semana les compartí una serie de eventos importantes a manera de repaso ahorita. ¿Cuáles eran? ¿Qué eventos se dan en la tercera semana? Que es la transición, justamente, ¿no? Entre ya la formación de los órganos en sí. ¿Qué se dan, muchachos? ¿Cómo? Muy bien, angiogénesis. Importante recordar esto porque si no hay vasos, no hay nutrición, no hay nada. ¿Qué más? Ya hay vasos, ¿ahora qué falta? Las sangres, ¿no? La sangre, los elementos formos. Hematopoiesis. Esto de la hematopoiesis es, póngale ahí un cuadrado, una estrella, no lo sé. Siempre es preguntado. Es decir, ¿dónde se da la hematopoiesis por primera vez? ¿Y en qué semana? Es en la tercera semana, en la etapa preembrionaria, en el saco vitelino primitivo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro evento? ¿Cómo? La gastrulación. Muy bien. La gastrulación. ¿Qué era la gastrulación? La aparición de las tres capas germinativas, ¿verdad? A partir de un disco bilaminar. El disco bilaminar estaba conformado por el epiblasto y el hipoblasto. ¿Y a partir de qué capas se forman las tres? Del epiblasto. Muy bien. Tenemos eso. Angiogénesis, hematopoiesis, gastrulación.
¿Cuál es el referente que me dice, ok, se está dando la gastrulación? ¿Qué aparece? La línea primitiva. Muy bien. En el día 21 también algunos ponen como pregunta de examen, ahí cuando hemos banqueado con sus hermanos mayores de internado, de residentado, ¿no? Ahí, por ejemplo, en las preguntas de ASPEFAM, la respuesta es el día 21. Pero está bien, pues, ¿no? Porque 7 por 3, 21, ¿no? Entonces estamos dentro del plazo. ¿Qué más? ¿Otro evento? Muy bien. La aparición y el desarrollo de las células germinales primordiales. Estas células germinales primordiales, al final de cuentas, son células bipotenciales, ¿verdad? Tienen justamente la potencialidad de favorecer la formación del futuro testículo o del futuro ovario. ¿De qué va a depender? ¿Va a depender de qué? Del gen, ¿verdad? S, R, Y. Va a depender de eso. Este, dependiendo del gen S, R, Y. Si se expresa el factor estimulante testicular, ¿verdad? Este se transformará en testículo, pues, ¿no? Si no se expresa, será ovario. ¿Y en qué semana se va a dar eso? En la séptima semana. Entonces, aquí también hay otro dato que habíamos visto, que es muy preguntado. ¿En qué semana se da la diferenciación sexual? En la séptima semana. ¿Ok? Por eso que hasta la sexta se conoce como proceso no diferenciado también, o indiferenciado. ¿Algún otro evento en las primeras 3 semanas? Creo que básicamente esas, ¿no? Angiogénesis, hematopoiesis, gastrulación, formación de las células germinales primordiales, que también es en el saco vitelino, ¿verdad? Pero tienen que migrar ¿hacia dónde? Hacia la zona gonadal indiferenciada, ¿no? ¿Dónde quedaba? Caudal, pero ¿de qué? Del intestino primitivo, ¿sí? En la zona caudal del intestino primitivo. Se movilizan por movimientos ameboides. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Excelente. Eso es lo que vimos de manera rápida haciendo un recordaris. Otro aspecto importante que vimos fue desde la fertilización. La fertilización. ¿Quién con quién se une? Un ovocito, ya, pero ahora con lo que hemos aprendido completo es un ovocito, pero está bien, pero falta algo más. Ovocito secundario, completo, ¿está bien? Porque también en primario. Claro que ahí sería metafase 1, pero igual, tratemos de recordarlo todo para que ovocito secundario en metafase 2. ¿Ok? ¿Se liberó gracias a qué? ¿A quién o a qué? Al pico de LH. En un ciclo óptimo regular, ¿en qué día? 14, ¿no? Se libera. Las proteasas iban y cortaban, y aparte se liberaba una hormona, ¿cuál? Inhibina B, ¿sí? ¿Y qué hacía la inhibina B? Un feedback negativo en la neurohipófisis, adenihipófisis. ¿Con quién sobre todo? Con la FSH. Muy bien. ¿Este ovocito es un ovocito maduro?
¿Sí o no? ¿Es maduro? No, todavía no. Llega a la madurez cuando se fertiliza, ¿verdad? Y se une con el espermatozoide. ¿De qué folículo se libera el ovocito secundario? Folículo de Graf, también llamado preovulatorio o folículo terciario. ¿Cuál es la característica más representativa del folículo de Graf en un microscopio para los que van a llevar embrión por primera vez? ¿Cómo lo van a diferenciar de otro folículo? Pero antro hay un folículo secundario también. Porque la zona antral está bien lo que dicen, pero falta ahí siempre un dato más. La zona antral aumenta de tal tamaño que direcciona a un polo, ¿verdad? En cambio, en los folículos, si tú dices antro nada más, es un poco general, porque en el folículo secundario hay cuerpos centrales, esa es la diferencia con el primario también, pero no están unidos, sino están diversos, ¿de acuerdo? Pero en el terciario todos se unen y forman una cavidad de mayor área que genera mayor presión. ¿Y qué hace con el ovocito? Lo empuja hacia un polo. Y ahí es donde se diferencia estas células de la granulosa que rodeaban a lo que vendría a ser este ovocito, y cambian de nombre y se denomina corona radiada, se denomina ahí. ¿Sí? ¿Se denomina ahí corona radiata? No, se denomina cumulus of. ¿Ok? Cumulus of. Corona radiata es cuando se libera. ¿Ok? Aquí se denomina cumulus of. A ver, preguntas tipo, ¿la zona pelúcida está interno o externo respecto al cumulus of? Interno, ¿verdad? Interno. Cumulus of es externo. ¿Ok? ¿Dónde se da la fertilización? En la región ampular. Muy bien. En la parte distal, ¿verdad? Se une, ¿y qué forma? El huevo cigoto, ¿verdad? Muy bien. Luego de ahí, ¿qué va a pasar? Se va a dar meiosis o mitosis. Mitosis. Y eso tiene un nombre propio. Formación de blastoma. Muy bien. Blastoma. Estamos haciendo un recordaris, porque como no nos hemos visto hace 2 semanas, ¿no? Para que esté fresco, porque estamos siguiendo la historia, no es un cuento, estamos siguiendo la historia nada más. No es tan complicado, ¿no? Veo que los felicito, lo tienen fresco y está bueno. Blastómeros. En las preguntas te dicen divisiones blasteméricas. Está bien, pues, ¿no? Son divisiones. Pero es mitosis, no es meiosis. ¿Está bien? Meiosis era la gametogénesis. Muy bien. De las divisiones blasteméricas, o te preguntan de dos específicamente. De la mórula, o te preguntan del blastocisto. Nada más. De los demás, bueno, 2, 24 horas, 4, 48. Si quieres ser más específico y te gusta, bacán. Pero sobre todo recordar que las divisiones al final favorecen que se genere la mórula, que tiene 16, ¿verdad? Más o menos estamos hablando por el día 5 a 6, y alguna literatura lo divide como mórula temprana y mórula tardía, pero no sean complicaciones por eso. Y luego está lo que sería el blastocisto. Ese sí nos interesa. ¿Por qué? Porque ese es el que se debe implantar y es el que te van a preguntar. Y eso, cuando hagamos los casos clínicos en la fase 2 de este curso, se van a dar cuenta que van a venir esas preguntas y siempre viene eso. Esa es una pregunta que viene siempre, el blastocisto. Entonces, a ese personaje cúmulo celular sí tienen que recordar. ¿Por qué? Porque ese es el que se va a implantar. ¿En qué día? En el día 7. Esto se me pregunta. ¿Cuándo se implanta? En el día 7.
¿Cuándo inicia la implantación? En el día 7. ¿Cuándo termina la implantación? Día 10. Ahí está. Inicio, término. ¿Y cuál es la característica microscópica del blastocisto? El blastocisto está conformado por ¿cuántos grupos celulares? ¿Por cuántos grupos celulares está conformado el blastocisto? Por 2, ¿verdad? 2 masas celulares, grupos celulares. La masa celular interna, ¿verdad? Y la masa celular externa. Entonces, eso también es importante. Entonces, tenemos el inicio, vamos a poner acá, para los que están viendo, nos acompañan de virtual o vean. Y aquí es termina. Tenemos eso ahí. Ahora, tenemos 2 masas celulares. Está constituido por la masa celular interna y la masa celular externa. La masa celular interna, ¿cómo se llamaba? Muy bien, embrioblasto. Y la masa celular externa, trofoblasto. Nosotros, realmente, ¿de dónde nos formamos? Del embrioblasto. El trofoblasto es importante para el desarrollo y, obvio, sí, pero ¿en qué contribuye? En la formación de la placenta. Entonces, también es muy preguntado. La placenta proviene del área de la masa celular externa. Y el trofoblasto se divide en 2, ¿no? En el área de citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. ¿Verdad? Sincitio y cito. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál tiene células multinucleadas? Se los dije la otra vez. El sincitio trofoblasto tiene células multinucleadas. Entonces, ¿ocurre mitosis o no? No ocurre mitosis. En cambio, en este, no tiene, y más bien, ocurre mitosis. Si no tiene células multinucleadas, ¿cómo les pueden preguntar? ¿Tiene células mononucleadas? Es decir, tienen un núcleo. Mononucleares. Será más o menos así, ¿no? Embrio y trofo. Muy bien. Entonces, ¿este epiblasto y hipoblasto dónde se forma? ¿En el embrio o en el trofo? Ese disco bilaminar. En el embrioblasto. ¿Sí o no? Ahí es donde se forma este disco bilaminar. Y en la tercera semana, que es lo que vamos a ver hoy día un poquito más, es cuando se va a dar la... Entonces ahí miren, epiblasto, hipoblasto. Esto es conocido como el disco bilaminar. Y de esta se formará... ¿Cuáles son las capas? Pero en orden de formación. Endodermo, mesodermo y ectodermo. Muy bien. ¿El hipoblasto para qué, en qué ayuda? De adorno. Al endodermo, llevarlo hacia abajo, ¿en qué contribuye? Te lo dije también. Favorecerá la formación del tubo digestivo. Que no lo vamos a ver hoy día, pero ya sabes. Te ubicas, ¿no? Cuando entonces tú digas la formación del tubo digestivo y hablemos del hipoblasto, ya sabes dónde vino, en qué semana se formó, cuál fue su precursor, o el que realmente favoreció que se forme esto. Muy bien. Hasta ahí. Ven como todo lo que hemos hablado lo estamos poniendo en un tipo de mapa, de un esquema. No era tan difícil, ¿verdad?
Obviamente el inicio quizás sí, porque había muchos términos, pero ya con ustedes los hemos visto y está siendo mucho más llevadero. Y vimos algunos días, ¿verdad? Datos característicos de algunos días. En el día 7 inicia la implantación, definitivamente. En el día 8, ¿qué tenemos que recordar? Es más, para aprovechar este dibujo, vamos a hacerlo así. Esto sea en el día 8, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? Exacto. Esto sea en el día 8. Teníamos el blastocisto, ¿qué es esto? Estos son palabras clave. Pero en el día 8, ¿qué se da? Epiblasto y hipoblasto. ¿Ese es lo más representativo que tienes que recordar, sí o no? Sí. Eso es lo que te van a preguntar. En el día 8, ¿qué tienes que recordar? Lo más característico es la formación del disco bilaminar. Entonces vamos ahora sí al día 9. ¿Qué favorecía o qué pasaba en el día 9? ¿Formación de qué? ¿Se diferencia? Ya, empieza a generarse un poco de diferenciación y se forman las lagunas trofoblásticas. Eso es lo que te van a preguntar. Formación de las lagunas. Por eso, como mencionas, ¿se diferencia el trofoblasto es válido? Sí, porque está diferenciando. Pero a veces no te preguntan así, sino te dicen, ¿qué se forma en esa diferenciación? Muy bien, se forman las lagunas trofoblásticas. ¿Está bien, amigos? Trofoblásticas. ¿Podríamos decir entonces que aquí ya se unió la sangre materna con lo que vendría a ser este embrión? ¿Sí o no? No. No hay unión, recuerden, no hay todavía unión con la sangre materna. ¿Está bien? Pregunta, no se olviden. ¿Qué otro evento importante se favorecía? Que es un poquito más, de repente, embriológico, para los que van a llevar embrión por primera vez podrían preguntarlo. La formación de la membrana exocelómica. Muy bien, formación de la membrana exocelómica. ¿Cómo se llamaba también? De Houston, ¿verdad? De Houston. La formación de la membrana exocelómica de Houston. ¿Eso para qué me importa? ¿Por qué me importa reconocer esta membrana? Porque cubre al saco vitelino primitivo. Por eso es importante. ¿Y es importante el saco vitelino, sí o no? Por esto, miren. ¿Alguno de estos eventos no se da en el saco vitelino? Pero para eso se tiene que formar el saco vitelino, ¿sí o no? Entonces la membrana es el que cubre al saco vitelino primitivo. ¿Ok? Entonces, al cubrirse, primero se forma la envoltura. Entonces, ¿qué podríamos decir que se forma? El saco vitelino primario o primitivo se forma. Esos son los tres grandes eventos que deberías de recordar. ¿Está bien? ¿Sí? Muchachos, excelente hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí, día 9. Vamos al día 10. Al día 10 y día 11, como tal, si recuerdan en la diapositiva, no había un día 10 y día 11, nos pasamos de frente al día 12, ¿verdad? Pero sí les dije que, ¿qué pasaba aquí? Sí les dije algunos datos sueltos, pero uno importante, la aparición de un signo que coincide con el cierre. El signo de, claro, ese coágulo fibrino. Muy bien, pero tiene un nombre. De Hartman. Muy bien. Excelente, muchachos. Se acuerdan todo. Está muy bien. Signo de Hartman. Ahí está. ¿Qué es esto? El signo de Hartman es el tapón de cierre.
tapón de cierre. El signo de Hartmann. Tiene lógica, ¿no? Porque el blastocisto ya había ingresado totalmente al endometrio, ya ingresó. ¿Y qué pasa con, ahí en su dibujo de su libro? Pueden ver, ¿no? Queda como una pequeña abertura, ¿no? Porque por ahí ingresado. Pero eso se activa, la coagulación, que va a favorecer, se forma un coágulo de fibrina. Eso tiene un nombre propio y a veces les preguntan con nombres propios. Y eso se denomina signo de Hartmann con H. ¿En qué día? Día 10. Doctor, yo lo he leído que dice el día 11. Ya, tranquilos. Por eso yo les he puesto día 10, 11. ¿Está bien? Para evitar implicancias. Pero generalmente cuando he visto preguntas del signo de Hartmann, más que el día, te ponen el final de la implantación para evitar ese sesgo de día y te ponen la formación del coágulo de fibrina. Entonces, para que te acuerdes. ¿Ok? Signo de Hartmann. Ahora sí, vamos al día 12. En el día 12 se da un evento importante. ¿Qué se da? Inicia muy bien la circulación útero placentaria. ¿Sí o no? ¿Es una circulación óptima al 100? No, es muy básica, pero inicia. Y solamente por este hecho de inicio es lo que te van a preguntar. ¿Ok? Inicio. Rudimentaria aún, definitivamente muy básica, si quieren llamarlo así, pero importante igual, porque ya está favoreciendo lo que sería un inicio, ¿no? Un inicio. Y va a favorecer que vaya desde la parte más profunda en relación a la periferia. Entonces, sí tiene un rol muy importante. ¿Ok? Y bueno, también se formaban las dos hojas, ¿no? Del mismo celoma. Se favorecían ya las dos hojas, ¿se acuerdan? Las del celoma extraembrionario, la parte mesodérmica y la no mesodérmica. Eso también lo vimos. ¿Sí? Entonces, la parte del desarrollo del saco coriónico, recuerden que hace referencia al cito con la parte trofoblástica. Y en el día 13, que fue con lo último que nos quedamos, ¿qué eventos se van a dar? La formación de las vellosidades primarias. Las vellosidades primarias ¿de dónde? De la placenta. Es lo que se va a dar en el día número 13. Las vellosidades primarias, ¿se acuerdan? Son una invaginación del citotrofoblasto dentro de las lagunas trofoblásticas. Por eso que al final contribuyen a la formación de la placenta, se invaginan. Es decir, la parte de la diferenciación del cito va hacia las lagunas y la invagina. Y eso forma las vellosidades primarias. ¿Pero en qué día? Día 13. ¿Ok? Importantísimo, ¿ah? Y también otro evento muy importante que si lo ven en sus láminas, es que se forma, si bien es cierto, ya existía lo que era el saco vitelino, ¿verdad? Pero entre el saco vitelino y las membranas, ¿qué se dan cuenta? Que se forma una cavidad amniótica. Cavidad amniótica se hace más evidente, ¿ok? La cavidad amniótica. Y eso, ¿dónde se encuentra? ¿Encima del epiblasto o por debajo del epiblasto? Pregunta de examen. La cavidad amniótica. O sea, sí, aquí hay un dibujo. A ver. Ahí está. En la cavidad amniótica. A ver, en este dibujito de aquí. Día 2. Aquí donde he puesto el puntero sería la cavidad amniótica, ¿verdadero o falso? Miren aquí, por favor, la pizarra. ¿Se ve, no? ¿Se ve el puntero o no? Aquí, miren. Sí se ve, ya.
En el dibujo inferior del lado, en este caso izquierdo, ¿no? Para ustedes. ¿Está bien? Esta es la cavidad amniótica, ¿verdadero o falso? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque este es el epiblasto, ¿sí o no? Y la cavidad amniótica se forma aquí. Por eso decimos que en el día número 13 se hace más evidente lo que vendría a ser la cavidad amniótica, que está por encima del epiblasto. Pero doctor, ¿qué es esto de acá abajo? Esta es la relación de la cavidad o el saco vitelino secundario. Que dicho sea de paso, el saco vitelino secundario es el definitivo, ¿no? ¿Verdad? Eso también para que se pueda. Muy bien. Entonces, aquí está lo que hemos estado conversando. Lo he hecho también de manera escrita para que ustedes lo tengan y les ayude a recordar desde las formas, desde la fertilización, de la fecundación, la división blastemérica, palabra clave que habíamos hablado, la relación de la mitosis con la compactación, diferenciación, la formación del blastocisto, la relación de las masas celulares, embrioblasto de color naranja en este caso, y trofoblasto de color amarillo. Luego lo que sería la implantación, ¿verdad? Inicio de la implantación. Previamente hay una eclosión, si quieres ser más específico, es válido. Luego va ingresando hasta que en el día 10 termina y lo que hemos estado conversando, ¿no? En el día 8 la formación del disco, etcétera, hasta que al final se va a dar el evento de la gastrulación, que es lo que vamos a hablar ahora. La gastrulación. Esta lámina nos ayuda a tener justamente un referente del crecimiento morfológico. Entonces, para cerrar esta parte, podríamos decir que entre la primera y la segunda semana, ¿qué eventos se han dado? La fase de segmentación. ¿Qué otra fase se está dando? ¿Replicación, sí o no? Claro. ¿Y qué otra fase se está dando? Diferenciación. Esas van a ser las tres fases que se van a dar entre la primera y la segunda semana. ¿Ok? Porque recién ahora vamos a entrar con mayor detalle a la tercera semana. ¿Estamos bien? Miren que no era tan difícil, ¿no? Ya toda esta lámina se entiende, lo hemos visto, lo hemos determinado, lo hemos analizado, hemos hecho un recordaris. Como les dije, en las primeras sesiones, porque las que siguen son relativamente más rápidas, porque son datos muy puntuales. No es que vamos a ver día por día hasta llegar al nacimiento, ¿ah? Estamos viendo día por día porque los primeros días son muy cruciales para algunos eventos. Pero luego de ahí vamos a ir por semanas. No es que así nunca vamos a acabar hasta llegar al día final, ¿no? Pero vamos a ir direccionando respecto a eventos. Entonces, esto por aquí